Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego modo vino tinto, porque recientemente venimos de ver a la selección disputar dos partidos amistosos, uno contra Italia. Qué lujo y qué bien se siente el decir que la vino tinto jugó contra Italia, y luego tuvo otro examen en Houston contra la selección de Guatemala. Ambos amistosos marcan además lo que pudiera ser ya parte de la recta final de preparación de la selección, pensando en la Copa América. Evidentemente van a estar concentrados trabajando, pero habla justamente de cuántos partidos amistosos previos a la competencia va a tener. Quizás dos en el mes de junio, si deciden aprovechar esa doble fecha FIFA entre el 6 y 12 de junio. Sí, pareciera que es lo que van a intentar hacer. Primero lo primero, agradecerle a la gente de FM Center por el espacio para grabar. Me gusta la silla. ¿Viste? O sea, se ve moderna, así gamer, el término, pero es como ortopédica también. Estoy aquí como con buena postura. Estás como te endereza. Corrige la postura, claro. me gusta la sillita. Y bueno, por supuesto también a nuestros amigos de Becados. Como saben, es una empresa que ofrece asesoría para todos esos chicos, esas familias que quieren enviar a alguien a estudiar a los Estados Unidos, ya sea con una beca académica, una beca deportiva, un posgrado, un curso de inglés. Todos esos servicios los tiene Becados y además, muy importante, los acompañan en todo el proceso, en la recopilación de documentos, lógicamente en la exploración de opciones universitarias, el trámite de visado, la aplicación a la universidad, de enviar los documentos a la universidad. Maravilloso el servicio. Recomendarte para que inviertas bien y decidas claro, bien buscar dónde... opciones económicas en función de tu presupuesto, ajustadas a tu realidad, que inevitablemente es algo que se toma en cuenta en este tipo de situaciones. Pero, oye, si yo hubiese sabido de Becados a los 17, 18 años. ¿Sabes que mi papá me dijo que si yo quería hacer eso y me asusté? Irme a estudiar a Estados Unidos. ¿A Estados Unidos? Sí. Ah, pensé que de repente te lo planteaba por España, por Europa. No. En su momento, cuando jugaba sub-17 y eso, bueno, el equipo era de buen nivel, honestamente, y el tema de los Estados Unidos ya estaba empezando a sonar. Siempre ha existido, ¿no? Pero al menos en Venezuela empezaba a ser un poquito más corriente, más común. Y bueno, particularmente mi papá siempre tuvo como esa visión, gracias a Dios, creo yo, y se lo debo agradecer a él siempre, de tratar de ofrecerle a uno, bueno, las mejores oportunidades de educación, sobre todo. Y él me decía, bueno, vete a jugar fútbol a los Estados Unidos y consigues una beca y tal. Y compañeros míos del equipo lo hicieron. Y yo me asusté. No sé, no me decidí, me quedé ¿Y aquí. cuáles de esos compañeros siguieron bueno, jugando? Hubo un par, no siguieron jugando luego. Hubo uno, de hecho, contra el que jugué, su nombre era Marcos Lobo, y llegó, me parece, a estar entre el 11 ideal de la nación con su universidad. Hubo un par de compañeros míos que jugaron en NCAA División 1, que es como el nivel universitario más alto que hay en los Estados Unidos. Por ejemplo, Santiago Herrera, el hoy futbolista de Monagas, y que antes estuvo en Deportivo La Guaira. Él salió del Deportivo Lara Sub-20 y de allí fue a UCLA. UCLA es una universidad en el estado de California, de las mejores de los Estados Unidos, y jugó fútbol allí un tiempo. Y luego regresó al profesionalismo. A mí me parece súper importante decir esto, porque hay quien tiene el mito de que, bueno, si te vas a estudiar a la universidad, en este caso, pierdes el tren del profesionalismo, como si pasa lamentablemente en Venezuela, que inevitablemente tienes que elegir entre una cosa y otra. Pero en Estados Unidos es tal el nivel deportivo, independientemente de la disciplina, fútbol, baloncesto, natación, lo que sea, que luego de graduarte puedes insertarte en el profesionalismo, porque vienes con un alto nivel de entrenamiento, una alta competitividad. Y en el fútbol femenino pasa muchísimo. Fíjate que las chicas que normalmente nutren, no tanto la selección sub-17 por la edad, todavía están en bachillerato, pero sí la sub-20, muchas de ellas juegan en el fútbol universitario. Y creería yo, nadie me lo ha dicho así desde la federación, pero estoy seguro que es parte del análisis, oye, por las carencias tal vez y la situación actual del fútbol femenino en Venezuela, hasta cierto punto le conviene al fútbol femenino venezolano que las chicas se formen en Estados Unidos con otras herramientas, con otra preparación, otras instalaciones. Desde lo personal es ganancia para ellas también, porque aprenden otro idioma, se forman con su carrera universitaria, que seguramente eso también le llena la retina a sus familias, que quiere una formación integral. Y para buen ejemplo, Deina Castellanos, la mejor jugadora de nuestra historia, muy probablemente no, seguramente, y ella también estuvo sus 4 años en la universidad. Y varias de que hacen vida en los procesos de selección nacional han tomado Becados como sí, claro, el proceso completo para lograr su objetivo. Totalmente, en ese sentido, Ana Paula Fraiz, que estuvo convocada con la selección venezolana, bueno, en los últimos amistosos que les vimos hace ya tiempo, por cierto, contra la selección de Uruguay, esos dos partidos. Creo que vienen otros.
Esperemos, ¿no? Sí. Esperemos. Bueno, el mes de abril es fecha FIFA de mujeres. O Pero sea, creo que debería- hace poco hubo una y la selección venezolana no tuvo en abril encuentros. toca otra, entonces Bueno, esperemos que podría se pongan aprovecharse. al día. En el caso al menos de la selección absoluta, sabemos que la sub-17, bueno, ya participó en el sudamericano, lamentablemente sin obtener buenos resultados. A la vuelta de la esquina está el sudamericano sub-20. Vamos a ver, por cierto, si Ujú. logramos entrevistar a alguien del universo femenino Ujú. que nos hable de ese sudamericano. Pero lo que te decía Ana Paula Frais, correcto, utilizó a becados como instrumento, positivamente hablando, para irse a una universidad en California y luego se transfirió también con nosotros para una beca completa en Missouri State University, que es una universidad también de primerísimo nivel. Imagínense ustedes, así que el talento deportivo, en el caso de las chicas, tomen nota, porque el fútbol femenino tiene mucho auge en Estados Unidos. Los entrenadores aman a las chicas venezolanas, ya hay como, así como el pasaporte pesa, que hablamos en el fútbol masculino, aquí pasa al revés con las chicas en Estados Unidos. Qué buena disposición o predisposición con las jugadoras venezolanas. Extraordinaria. Además que hay una particularidad, y espero sobrevivir al terreno minado que pueda estar pisando en este momento, y es que no es tan común para los entrenadores encontrar chicas internacionales que sean atletas de primer nivel en el deporte. Es decir, reclutar internacionalmente hablando para los entrenadores en la rama femenina es un poquito más complicado. Entonces, desde ese punto de vista, el posicionamiento de las atletas es algo más sencillo. Además, repito, de la buena fama, de la buena trayectoria que ya la jugadora venezolana como gentilicio tiene o ha construido gracias a Deina Castellanos, gracias a Ana Paula Frais, gracias a muchas chicas que están en los Estados Unidos. Para ellos este mercado, por llamarlo de esa manera, es súper atractivo. Bueno, ya saben, becados, transformando sueños en realidades. Me autoinvité Listo. como parte de becados, pero no pasa nada, me muy parece bien. me parece bien. Está muy bien. Mira, vamos a hablar. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a Partido a partido puede ser, yo creo. O el capítulo anterior, donde hablamos justamente de la convocatoria. Sí. Que habían novedades en la convocatoria. Estaban los jugadores de la sub-23 que disputó el Prolímpico. Por otro lado, John Aramburu. También estaba el caso, creo que lo citamos, el de Kervin Andrade. Peña Sauner, por ejemplo. Peña Sauner. Y lo que dijimos en su momento era, bueno, da la impresión que lo que se busca es ampliar el universo de jugadores pensando en los retos competitivos que tendrá la Vinotinto. No solamente este año, sino también No, de el aquí en próximo adelante, año, ¿no? Y de aquí en Porque- adelante que la nueva generación, en cuanto a edad se refiere, vaya poco a poco adaptándose a la dinámica competitiva de la selección absoluta, se genere ese empalme. Al momento de grabar este episodio, hoy es lunes, 25 de marzo, yo estuve leyendo hoy y creo, parece, no lo tengo confirmado periodísticamente hablando, que a puerta cerrada la selección venezolana pudiese jugar una especie de amistoso para cerrar esta fecha FIFA con parte del plantel del Houston Dynamo, allá en Houston. Pero no va a ser un partido televisado ni nada por el estilo. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hago la salvedad? Porque yo creo que aquí todos lo pensamos al unísono. Nos quedó el sabor de boca de tener la oportunidad de ver justamente a los chicos de la selección sub-23, al propio Peña Sauner, que no participó en ese proceso, pero incluso en el partido contra Guatemala se quedó por fuera de la convocatoria. Uno también puede matizar pensando o argumentando, oye, a ellos los convocan para que vayan empapándose de la dinámica de la concentración con la selección absoluta, con los referentes, los jugadores de más jerarquía, como aquella vez que lo hizo Noel San Vicente, tú lo has mencionado con Wilker Fariñez en una Copa América, pero inevitablemente tú esperas verlos jugar, ¿no? Para que ellos puedan desplegar su talento. Ya cuántos minutos o no tienen es otra cosa. Por ejemplo, Kervin Andrade debutó poquito tiempo, pero jugó, estuvo allí, ¿no? Entonces, lo del Houston Dynamo, si es a puerta cerrada y si efectivamente se termina dando, que repito, no lo sé con seguridad, yo intuyo o espero incluso que allí Fernando Batista sí le dé la oportunidad de competir ante sus ojos, al menos no los de la gente, porque no será televisado, a estos muchachos que efectivamente llamó, bueno, para verlos jugar y que tengan la oportunidad de desenvolverse. Ojo, hay algo que debemos acotar, y es que Fernando Batista estuvo presente en todo el proceso de la sub-23. Sí, claro, iba al estadio literalmente. Acompañó a Ricardo Baliño en todo ese proceso de la sub-23 y él tendrá muy claro cómo juegan cada uno de los futbolistas que pero el que hacen contexto vida. cambia también. Claro, pero aquí yo siempre lo veía, yo no estaba claro si en algún momento estos jugadores iban a debutar con la selección nacional, pero lo que sí veía era la oportunidad de, en los entrenamientos, de ir acoplándose, ir
está adaptándose al ecosistema vinotinto, entiéndase selección mayor como el gran reto competitivo que pueden tener estos muchachos a partir de ahora, y yo lo veía desde ahí. O sea, que si ya se daba el debut, bueno, listo, el premio completo, pero ya el hecho de que estén dentro de la convocatoria, que puedan servir incluso en esas sesiones de fútbol en las que puedan enfrentarse unos Sí, y como otros. de sparring. Claro, de sparring, ahí ya te da una toma de muestra para todo el cuerpo técnico de saber con quiénes cuenta y con quiénes no. Y hay Sí. algo que dijo Bocha Batista, no, creo que fue previo al partido contra Italia. El tema no es el nombre, sino la actualidad que tenga. Palabras más, palabras menos. Lo que quiso decir Fernando Batista, puede ser un jugador importante y con mucha trayectoria en la selección nacional, pero tu actualidad y el cómo estés es lo que te va a dar la posibilidad de ingresar en los partidos, Sí, titular bueno, o suplente. yo estoy de acuerdo. Es como la meritocracia en Es que su debería más ser pura así. expresión. Debería ser así. No Porque- necesariamente suele ser así, pero no solo en Venezuela. En Claro. muchas selecciones hay técnicos que valoran cosas intangibles que no responden tanto a actualidad como la jerarquía, el liderazgo, incluso el oficio y la experiencia, que Ujú. aunque estés bajito de ritmo, por llamarlo de alguna Ujú. manera a nivel de clubes, lo compensas un poquito con estas cosas y al entrenador le puede gustar eso. Pero particularmente yo, en función de lo que dices, estoy de acuerdo. Y algunas decisiones en esta doble fecha FIFA de amistosos Lo demostraron, respondieron a eso. claro. Por ejemplo, lo de John Aramburu, Ujú. que... O Tomás Rincón, que no salió titular contra Italia, por correcto. ejemplo. Lo de John Aramburu fue apenas su segundo partido con la selección de Venezuela, el segundo también como titular cuando jugó contra Italia. De hecho, él había debutado contra Guatemala, pero el año pasado jugando titular también. Entonces yo creo que en ese sentido sí respaldo un poco lo que ha dicho Batista. Lo que tú mencionabas de ser sparring, de irse acoplando a la dinámica, a la logística, a la convivencia de la selección absoluta, yo sé que tiene sentido y estoy de acuerdo contigo. Para mí hay distintas lecturas, pero no hay una conclusión positiva o negativa al respecto, Ujú. porque él también pudiese argumentar, jugando al entrenador un momento o imaginando que lo estamos entrevistando, oye, contra Guatemala, que a priori parecía el rival más débil, yo quise igual jugar con el equipo más competitivo posible, no probar tanto porque, por ejemplo, es un rival con CACAF y yo en la fase de grupos de Copa América tengo dos rivales con CACAF, Jamaica y México, y quise, bueno, en función del estilo de juego o de seguir desarrollando una idea, seguir probando con los que uno intuye que están en la primera línea a ser tomados en cuenta para jugar ese tipo de partidos. O por ejemplo. son los futbolistas que mejor me han rendido en distintas Por edad, características. por trayectoria, por jerarquía, por experiencia, es obvio decir que independientemente de lo que analicemos pronto en este episodio de Rómulo Otero, por ponerte un ejemplo, que jugó de enganche titular en el 4-2-3-1 contra Guatemala, oye, a nivel de trayectoria y jerarquía, está mejor posicionado seguramente que el propio Telasco Segovia, aunque argumenten, y con razón, que Telasco Segovia por proyección e incluso por talento, si todo sale bien, pareciera que puede ofrecer más cosas que Rómulo Otero, pero a día de hoy, para adaptarse a partidos de alta competencia de selección absoluta, Rómulo Otero ya tiene 50 partidos. No lo estoy defendiendo, ni tampoco soy alguien que en detrimento de él quiera poner sí o sí a Telasco, o a Matías Lacaba, o a Brian Ortega, o al que tú quieras mencionar. Lo que estamos tratando de concluir, y creo que para variar lo vemos en la misma línea, es que no había forma correcta o incorrecta de manejar Claro. la convocatoria y hacer la gestión de grupo Porque al en final cuanto a es una minutos. prueba, es un módulo de pruebas. No. Si estuviera mandando un partido de eliminatorias, ahí sí te digo, mira, era el momento de meter a tal, o, Sí. o los cambios no fueron los acertados, o sí fueron los que Y muchos los que tienen pocas incidieron. convocatorias, entonces es normal que en las primeras, oye, de repente no estés ni siquiera entre los suplentes, simplemente vayas acoplándote poco a poco. ¿Qué puede ser el asterisco, a la excepción a lo que estamos hablando? Teo Quintero, por ejemplo. Yo estaba revisando las estadísticas. El partido contra Guatemala era el sexto en el que Teo Quintero era llamado, es decir, tal vez no estaba entre los suplentes porque fue descartado, pero tenía la posibilidad de debutar, y en 6 posibles partidos Teo Quintero todavía no ha debutado. Eso sí me empieza a parecer un poquito más extraño porque no ha sido muy consistente en su presencia en las convocatorias. Fíjate que en eliminatoria sudamericana Teo Quintero no apareció en el panorama, pero se ve que el cuerpo técnico sigue con la vista puesta en él, juega en Europa, está en la segunda división de Bélgica, además tiene la polivalencia de jugar como volante de primera línea o defensor central. Uno revisa las estadísticas
les mentiría si digo que veo partidos de la segunda división de Bélgica, no lo he visto jugar, pero guiándome por la planilla, por las estadísticas, marca goles, tiene buena llegada, entonces está ahí. Venezuela no se puede dar el lujo tampoco de descartar jugadores a la ligera, ¿no? A diestra y No, siniestra. pero tú sabes que también pensando en lo largo que puede ser el camino para clasificar al Mundial, fíjate que apenas vamos por un tercio de la eliminatoria. Sí. Este año Y este se año es el más cumple difícil. el segundo tercio, pero luego te quedan 6 partidos más en el 2025. Es como yo a este futbolista que tiene el perfil para jugar en la selección nacional, lo voy trabajando, aunque no lo vaya a usar ahorita, para que cuando lo tenga que utilizar, ya él esté adecuado a las exigencias que tenemos como cuerpo técnico y a las exigencias que pueda tener el reto como tal. Claro, pero, y no es desde la crítica, insisto, a uno se le hace raro, inevitablemente raro, oye, ya que los llamaste, que puedan jugar algunos minutos, sobre todo porque, por ejemplo, en un partido amistoso tienes la posibilidad de hacer hasta 6 cambios. Yo creo que en fecha FIFA no puedes negociar más, ¿no? Pero si fuese un partido como el de diciembre contra Colombia, tú puedes hablar con el otro técnico y hasta acordar 8 o 10 cambios. Hacemos hasta cambios de cuerpo técnico. Lo que tú quieras, exacto. Pero en este caso, Venezuela y Guatemala hicieron 6 cambios cada uno. Y a mí me llamó la atención que los cambios que se hicieron en el partido contra Guatemala daba la sensación que no eran para probar, era para tratar de ganar el partido. Claro. Totalmente. Que desde lo competitivo me parece Y maravilloso. ojo, pero es que también tienes que ver qué fue lo que pasó en el primer tiempo, que Venezuela jugó tan mal en el primer tiempo que tú quieres mejorar el rendimiento en el segundo. Si de repente el primer Sí. tiempo de Venezuela hubiese sido bueno, Fue bueno tú dices 10 minutos. pero que tú digas, mira, todo el primer tiempo fue bueno en el contexto del cómo, que es lo más importante, a mi modo de ver, no es tanto el resultado, sino el cómo. Sí, total. Que tú digas, mira, Venezuela compitió y lo hizo bien en el primer tiempo. Ya puedes decir, quiero probar otras cosas. Pero si el partido no está saliendo de buena manera, tú tienes que corregir y buscar la manera de ya meterte en el partido para Sí. mejorarlo. Porque de repente, ¿qué puede pasar? Si tú dices, voy a meter a estos chamos para probar, porque al final es probar, y si sale peor, entonces, bueno, evidentemente... Claro, pero entonces te estás aferrando también al resultado. No, yo no lo diría más al resultado, sino a la que conoce. O sea, No, digo que si pruebas sé- con los chamos y pierdes el partido, bueno, perdiste el partido, es un partido Claro, amistoso. Claro, pero lo que te quiero decir es, si él hubiese estado satisfecho, de repente tiene un colchón para decidir y decir, comprendo. si no, él dice, mira, estos son los que me responden en distintas situaciones, yo voy a tratar de echar mano Sí. de los que ya conozco para, bueno, justamente tratar de cambiar la historia Sí. del partido. Y aún así llamó a Tuti Andrade y llamó a varios, pero de repente no llamó a todos los que nosotros Sí, esperábamos. fue Igual- el único de los no habituales para nada. De hecho, debutó Kervin Andrade, al que le dio ingreso y jugó menos de 10 minutos. Pero en la línea de lo que tú dices, Boche estaba tan insatisfecho que cambió hasta el dibujo. Ujú. Del 4-2-3-1, Venezuela pasó a jugar 4-4-2 en el inicio del segundo tiempo con el ingreso de Salomón Rondón. Entonces, en ese caso, oye, uno no quiere sonar como determinante y que sea una opinión así que dilapide cosas, ¿no? Uno no quiere sonar tan fuerte, pero da la sensación, y podemos ir metiéndonos entonces en rendimientos individuales, que es otro tren, no sé si el último, que le pasa a Rómulo Otero, porque jugadores de sus características que hagan las veces de media punta no hay tantos en la selección venezolana. Ha jugado ahí Jefferson Soteldo, pero yo creo que en función de sus características individuales se desaprovecha un poquito como enganche. Él siempre ha jugado en la banda izquierda. Allí tenemos el problema, entre comillas, que es el mismo hábitat natural de Darwin Machís, aunque contra Guatemala jugó por su Buscó por perfil dentro, diestro, sí. el primer tiempo. Pero yo creo que, oye, parecido a Rómulo Otero no tenemos, o la selección, no me gusta hablarlo en primera persona, la selección no tiene jugadores de perfil parecido. Fíjate que en algún momento probaron bastante también con Juan Piañor, que es zurdo, es parecido a Rómulo Otero por ser un mediapunta natural. Pero el rendimiento de Otero no fue bueno. Él fue decayendo a medida que la propia selección también se desplomó. Los primeros 10 minutos de Venezuela, para mí, contra Guatemala fueron buenos. ¿Qué creo yo? Que Venezuela queda expuesta desde la faceta propositiva. O sea, cuando Venezuela se decide a presionar alto, a tratar de incorporar bastante gente en el ataque, a tratar de que pasen los dos laterales, es decir, generar superioridad numérica. O cuando un y equipo arriesgar, se aguanta atrás
ahí le cuesta mucho a Sí, Venezuela. claro, pero digo, Venezuela se vio temeraria, temeraria tal vez no es la palabra porque es difícil darle una connotación negativa, pero se vio atrevida, se vio irreverente en términos de Richard Páez, con la ambición de ponerse por delante rápido en el partido. El tema está en que empezó a dar golpes, en términos de boxeo también, y se encontró con la sorpresa de que Guatemala se los devolvía, y se los devolvía bastante bien, a la quijada. Entonces Guatemala empezó a jugar largo, empezó a atacar la espalda de los centrales. Venezuela, al presionar alto, lógicamente deja mucho espacio en la retaguardia, y los centrales quedaron muy expuestos porque iban a campo traviesa contra los delanteros guatemaltecos, y el juego directo de Guatemala fue muy bueno. Guatemala es una selección seria, bien preparada. No justifico el resultado. Yo creo que Venezuela, por realidad, debió haber ganado. Rubio Rubín, sí. El delantero muy bueno, de muy buenos movimientos, atacaba bien las espaldas, de buenos recursos. La selección guatemalteca se vio técnica, y ahí Venezuela se empezó a desordenar, porque claro, te entran las dudas, tú empiezas a atacar. Y en el medio campo Venezuela hizo aguas. Dio muchas licencias. Esa es la realidad, hizo aguas. Yo, si vamos a entrar en ese tema, con todo gusto, yo con muchísimo respeto y honrando siempre su trayectoria y todo lo que le ha dado a la selección, no es una crítica directa, porque creo que el partido también expone a futbolistas que jueguen en esa posición. Pudiese decir lo mismo de Jordan Osorio o del propio Nahuel Ferraresi, quedan expuestos, están siempre en situaciones tan adversas que es normal que se vean mal. Ahora bien, yo creo que el partido contra Guatemala fue otra señal que poco a poco nos va indicando la entrega simbólica del testigo de Tomás Rincón en la selección venezolana. Va a seguir estando muy probablemente por lo que aporta, porque puede entrar en la selección o algún partido para tratar de ponerle el candado a algún resultado desde la experiencia, desde el oficio, los niveles de concentración que tú siempre dices para aguantar la presión de 1 minuto 90 ganando 1-0 un partido importante, pero desde lo físico o en los recorridos. Y partiendo de lo mismo que siempre hemos dicho, no sobra nada. No sobra, exacto. No puedes prescindir de un jugador así. Pero sí creo, y lo digo con profundísimo respeto, por favor, yo espero que no se malinterprete, es normal que uno empiece a ver estos síntomas, no solo en él, con Salomón Rondón va a pasar en algún momento, tiene 35 años. Hemos tenido la fortuna de que no ha pasado, porque dicho por él mismo, encontró una especie de segunda juventud en Pachuca y dice que se siente tan bien como cuando jugaba en Málaga, y lo estoy citando. Málaga fue el tercer equipo de su carrera, Aragua, Las Palmas, Málaga. Entonces, bueno, muy bien, pareciera que se alargó la data de Salomón Rondón en la selección, pero con todos va a pasar, y se vio un poquito limitado en sus desplazamientos, en su capacidad para ocupar espacios de Tomás Rincón. De hecho, cuando entra Cáceres, creo que el equipo comienza a ganar mucho más la pelota, sí, a tener más la pelota en la mitad de la cancha, y ahí comienza Venezuela a reaccionar ante una Guatemala que hizo un mejor primer tiempo que la selección Vinotinto. Sí, también es que la Vinotinto dejó de presionar tan alto, y claro, al empezar a presionar en bloque medio o bajo, ya no tienes tanto espacio a tus espaldas. No obligas a Guatemala a jugar más. No te ataca tanto con la pelota filtrada, porque cualquier pelota filtrada sale de fondo. Ya la Vinotinto defiende más atrás. Y además, irónicamente, fíjate que con el 4-2-3-1 tú pudieses pensar en el dibujo, en el papel, que tienes el mediocampo más poblado. Pero pasó a jugar 4-4-2 y se defendió mejor y tuvo más la pelota. A mí me genera como gracia, porque es un gran ejemplo de que a veces el dibujo no te dice demasiado sobre las intenciones de ataque o de defensa. Fíjate que con 2 puntas defendiste mejor y controlaste más el partido. O cuando salió Venezuela, y me acuerdo clarito, y tú seguramente lo vas a recordar, cuando salió Venezuela contra Italia, Venezuela con línea de 5 se va a defender. No. Y no necesariamente, porque al final Aramburu y Navarro fueron más carrileros que laterales evidentemente van a hacer un trabajo defensivo, van a apoyar defensivamente al equipo, pero no fue una selección que buscó aguantarse atrás o replegarse para esperar a Italia. Sí, totalmente. Y fíjate que en la transmisión de Televen, en el postpartido, mejor dicho, ya con la película vista, teníamos de invitado al profesor José María Mor. Le mandamos un saludo al profesor José María, técnico de Metropolitanos, equipo que fue campeón hace poco del fútbol venezolano, hace algunos años, un par de años de hecho, y él explicaba las bondades, las virtudes del esquema, lo que tú estás diciendo. Aramburu tiene condiciones un poquito más defensivas que ofensivas, es decir,
comparado con Alexander González, que inevitablemente ya empezamos a hacer la comparación en cuanto a la competencia sana que puedan tener por el puesto, es un poquito más defensivo que Alexander y más defensivo también que Miguel Navarro, que es el que va por el perfil izquierdo. Y él decía que cuando juegas con 5 en el fondo y estos carrileros, 3 centrales, siempre tienes superioridad numérica en la salida. Y Venezuela, como se defendía en bloque medio bajo, al recuperar la pelota lejos de su arco, le daba más comodidad para salir porque tiene más gente. Hay siempre una además línea de los pase, volantes que apoyan. Además del Brujo Martínez y Cristian Cáceres, que fueron los titulares. Entonces, ahí nos permite ir hacia el otro partido y recalcar lo que tú decías al principio. Irónicamente, perdiendo, siendo resultadistas por un momento, Venezuela jugó mejor que en el partido que empató. Por los registros que mostró, por los rendimientos individuales. Y porque un rival te exige mucho más. Bueno, Italia sí presionó alto, luego en el segundo tiempo hizo cambios de primer nivel con una profundidad que deja anonadado cualquiera. No, y tú sabes que vamos a ir, a mí siempre me gusta tocar el tema emocional y el tema de cómo desde lo actitudinal lo puede encarar un jugador. El hecho de jugar contra Italia te va a exigir, y te va a exigir a que tú estés a la altura justamente de un reto competitivo tan importante. Lo hablamos en algún momento con Sandro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a jugar contra una selección de ese calibre, puede surgir la duda de, estoy para esto, estoy a este nivel. Sí. Y ahí es donde tú comienzas a trabajar en, mejorar tus hábitos y un montón de cosas que te lleven a tener la confianza de tú saber que puedes competir a esos niveles. ¿Tú creerías entonces que se subestimó hasta cierto punto a Guatemala? No. Lo que te quiero decir, quizás lo que subestima el medio. El entorno, no el ellos. Entorno. Porque yo creo que desde lo competitivo y lo profesional tú no subestimas a ningún rival. Claro, el entorno. El día que eso pase, apaguen las luces. Sí, por eso digo, sería algo muy preocupante. Claro, no, nos olvidamos de todo. Pero sí te digo que evidentemente que al jugador le digas que va a jugar contra Italia, lo reta. Sí. Y lo pone en conciencia de un reto competitivo muy importante. Porque hay una declaración que dio Alexander González previo al partido contra Italia, que a mí me gustó mucho, porque termina siendo un ejercicio incluso hasta de visualización. Y él decía, mira, qué afortunados somos, palabras más, palabras menos, de jugar contra Italia, porque si queremos clasificar un mundial, es el tipo de rivales que nos van a tocar dentro Totalmente. del mundial. Y que ya tengamos la oportunidad de ir haciendo eso, es valioso para todos. Palabras más, palabras menos, es un ejercicio importante de, tomar conciencia de lo que está pasando. No es que todos los rivales que son iguales. No todos los rivales son iguales, pero yo no estoy diciendo que uno sea menor o peor, pero lo que sí te digo es que el nivel de exigencia que te da desde aquí para tú esforzarte y hacer un mejor trabajo es como cuando tú vas a un es como proclive a sacar tu mejor versión. Claro, es como cuando un equipo de segunda o tercera división en España juega la Copa del Rey y sabe que le toca al Real Madrid, ese día va a tratar de sacar la mejor versión posible porque el rival te va a exigir que tú saques tu mejor versión para buscar competir. Sí, y en cuotas de motivación yo creo que es inevitable que eso también suceda. Claro. Sí. Mira, nos toca hacer una pequeña pausa para rapidito hacer una recomendación también, como escucharon al principio del episodio. Recuerden que si quieren explorar universidades de estudio en los Estados Unidos, contacten a Becados. Les ofrecen asesoría para que tengan una beca académica, una beca deportiva, si son talentosos o talentosas en cualquier deporte, en cualquier disciplina, si quieren hacer su posgrado también, o incluso irse a su cursito de inglés por 3 meses, 6 meses, un año. Tienen todas las disponibilidades para ustedes. No, hay un equipazo que los va a acompañar en todo el proceso. Un equipazo muy bien preparado, los ayuda con la visa, esa visa que hoy en día en Venezuela, al no haber embajada americana aquí, es como una película de terror, pero no pasa nada. En Becados los asesoran con eso. Mañana voy a Becados para que me ayuden con la visa. Tienen una tasa de aprobación bien alta, ¿viste? Por encima del 90% de las visas que tramitan, aprobadas. Muy bien, bueno, ahorita hablamos. Ahorita hablamos, no pasa nada. Y no cobro comisión porque eres mi amigo. Me parece. Mira, seguimos. Hablabas del partido contra Italia. Sí, una motivación extra, fue una prueba de fuego, es como un lugar común, ¿no? Pero sin duda alguna era un reto importante para John Aramburu, a ver si estaba a la altura de las expectativas del entorno, ¿no? Porque yo creo que Venezuela, al ser Venezuela, históricamente hablando, oye, claro que siempre va a deslumbrar rápido y bastante el hecho de que un futbolista, en este caso como John Aramburu, tenga, por ejemplo, ya 11 partidos en la primera división de España con la Real Sociedad. Que haya disputado partidos de Champions. Y el ascenso meteórico que también esto ha significado para su carrera. Yo no sé si recuerdas cuando se fue al Real Unión
de la segunda división B de España, y hasta cierto punto, en términos simplistas, se habló de que era un retroceso, de que cómo se va a ir para allá. Luego de Real Unión pudo pasar a la Real Sociedad B, y del equipo filial, pues Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, del equipo grande de la Real Sociedad, lo llamó a entrenar con el primer equipo y le gustó el futbolista y se quedó con él. Entonces, John Aramburu tuvo un reto importante, porque además tuvo enfrente a Federico Chiesa, que no es poca cosa. Federico Chiesa es un futbolista de la Juventus, para quien no, el apellido seguramente lo han escuchado. Está en la élite. Está en la élite, juega en Juventus. En la Euro que ganó Italia en medio de la pandemia fue probablemente, junto a Locatelli, tal vez, de los mejores jugadores de la selección italiana en ese torneo. Y el entrenador viene de ser campeón en Napoli, y los sucesores no han logrado sacar la mejor versión de Napoli en lo sucesivo. Era un equipo muy capaz, más allá de la historia que lo respalda, que es lo obvio, ¿no? 4 campeonatos del mundo. Es verdad que Italia no ha asistido a los 2 últimos mundiales, pero en tiempo presente tiene futbolistas de muy buen nivel, tal vez no tanto en la saga. Tomás Rincón, y si me permiten el término coloquial, se almorzó, se desayunó y se cenó a Buongiorno, el líbero de Atalanta de 24 años, pero nada que ver con Nesta, Cannavaro, Maldini, lo que uno recuerda, Costa Curta, olvídate de eso. Chiellini. Sí, Chiellini, Bonucci, si quieres hablar de algo más reciente, nada que ver. Eso sí, ahí tú notas las falencias o las carencias generacionales que tiene Italia. Incluso, y yo retiro lo dicho, porque en algún momento lo dije, yo argumentaba que en ataque, y hasta cierto punto lo sigo pensando, la verdad, por un tema de credenciales curriculares, si se quiere, que en ataque también Italia evidenciaba la carencia histórica, pero Retegui, puede ser por lo de Retegui, que es argentino. Y marcó 2 goles, ¿no? Contra Venezuela, de muy buena factura, además con buenos gestos. Tiene 4 goles en 5 partidos con Italia Retegui. Lo vi el año pasado aquí. Contra Porto Lo hablábamos en el canal. Estaba estuvo en Valencia hace un año con Tigre jugando Copa Sudamericana. Que en aquel momento se hablaba de si iba o no iba a la Euro, que iba tarde o temprano a volver a jugar en Italia. Sí, es una señal de la carencia de Italia, porque en un momento bueno de la selección italiana, con el respeto que merece Retegui, que es un gran delantero, Italia no hacía nada buscando un delantero de Tigre en la primera división del fútbol argentino. Eso está claro. Estaba Cristian Vieri, estaba Filippo Inzaghi, Luca Toni en su momento también más reciente, Ciro Immobile incluso, no iba a buscar nada de Argentina. Lo último que buscó en Argentina en tal caso, Mauro Camoranesi, que creo que tenía ascendencia de Argentina, pero hasta ahí, más nada, ni siquiera me parece que haya jugado de manera importante en el fútbol argentino, si hacia el final de su carrera. Pero a lo que iba, John Aramburu hizo un gran partido, creo que se le notó lo habituado que empieza a estar ya a entornos altamente competitivos, en este caso a nivel de clubes, porque no le pesó el contexto del encuentro. Oye, está Italia enfrente, está la selección nacional, estás en apenas tu segundo partido, pero debutaste hace un año, en junio del año pasado, o sea, han pasado tiempo. Y oye, lo hizo bastante bien y empieza a ser una competencia bien seria, bien legítima en la banda derecha para Alexander González, que no lo vi tan fino contra Guatemala, a pesar de que sigue teniendo un saldo extraordinario por lo que hizo en las eliminatorias, pero ha jugado solamente 14 minutos con Emelec. Vi quizás 2 o 3 centros muy buenos. Ojo con Emelec, si bien es cierto no se ha ganado el puesto, pero hay muy buenos comentarios de los rendimientos cuando le ha tocado estar. De su profesionalidad además, para quien lo siga en las redes sociales lo ve, con la alimentación, con el entrenamiento incluso que hace fuera de los horarios habituales del equipo. Eso no se pone en duda, pero en cuanto a ritmo competitivo, oye, en mi opinión, y por supuesto que no es una crítica, ni un ataque, ni mucho menos, ni con él ni con ninguno de los que hemos hablado, sí lo noté un poco distinto a lo que uno vio en las eliminatorias, que a pesar de que uno pudiese creer que la Liga Fútbol está por debajo de la Liga Ecuatoriana, que lo está, tenía ritmo con Caracas de fin de semana tras fin de semana. Por eso yo te decía la frase de Bocha, que iba por cómo están hoy. Claro, o sea, claro. Fíjate, hoy estamos hablando de que Aramburu fue el futbolista o fue uno de los futbolistas que más le llenó el ojo a la gente, pero de repente en junio estamos hablando de que hay otros jugadores que pudieran estar pasando un muy buen nivel. Creo que en la actualidad Aramburu es inmejorable y eso evidentemente lo trasladó a la selección nacional. Por eso que eso no nada más lo ha dicho Bocha, lo ha dicho San Vicente, lo dijo Farías, lo dijo Richard Páez en su momento, lo dijo Peseiro, que la actualidad en los clubes es muy importante, que estén bien en los clubes es muy importante para que puedan trasladar esos momentos a la selección. Totalmente, y si ese abanico empieza a ser un poquito más amplio, esa premisa la puedes cumplir cada vez más, porque si tú tienes los mismos 25 que están en la alta competencia, tal vez no jugando tanto, pues tienes que convocar a los mismos 25 y tienes que batallar también con la falta de ritmo que se nota en los partidos. Pero en este caso, al ser el espectro
un poquito más amplio, te permites esa licencia, ese lujo, que repito, a mí me parece que apela al sentido común y que es justo. Ahora, me queda la duda, no por eso malo. En el otro costado, Navarro bien. Sí, Navarro bien, Creo pero que se está sentando si le cada da vez gripe más. a Navarro, no sé. Claro, se está sentando cada vez más como No, el él es la lateral opción, izquierdo. sin duda, porque fue titular en los juegos, pero no vimos minutos de René Rivas Y no estuvo Mago convocado. y no estuvo Mago convocado. Cristian Macún estuvo, jugó, pero jugó contra Italia como defensor central. Cristian Macún puede hacer las veces de lateral izquierdo, pero sacrificas bastante de mitad de cancha hacia adelante, no tiene tanta vocación ofensiva. Recordarán ustedes esa época cuando en Venezuela jugaba Andrés Túñez o el propio Morevieta de lateral izquierdo, que por ser zurdos ocupaban la posición, pero eran un poquito más centrales que laterales. Con Macún pasa algo parecido. Ahora, lo que te decía, yo no sé si John Aramburu pudiese ser el pensado para ser carrilero en línea de 5, si decide usar ese módulo, ese registro. Que lo probó. Batista en algún momento y lo probó con éxito además, y si Alexander González es el lateral derecho en línea de 4, como ha jugado hasta ahora en eliminatoria sudamericana. A mí, jugar con 5 en el fondo... Además que no podemos olvidar que Alexander González hasta hace unos meses tuvo que medirse a Luis Díaz, tuvo que medirse a varios futbolistas que invitan a justamente tener un reto muy importante. Claro, es que por eso te digo, él todavía tiene mucho saldo, mucho crédito a su favor, pero no pasa nada tampoco si decimos que contra Guatemala, al menos en mi O opinión, tú no lo noté sabes un si el poquito chip falto en la de ritmo. eliminatoria es distinto. Es distinto y la asume de otra manera, como tú explicabas con la selección italiana, de igual forma. Sí, puede ser. La realidad, yo analizando aisladamente el partido contra Guatemala, sin olvidar lo que hizo en eliminatoria, lo vi un poquito falto de ritmo. Vamos a pasar en limpio. Aramburu es hoy una muy buena opción en el lateral derecho, que de repente hace unos meses atrás no la veías tan clara. Doblando cada posición pareciera que si no sucede nada extraño, el lateral derecho lo tienes resuelto. Claro. E incluso los centrales, porque estamos hablando de 3 opciones muy buenas: Wilker Ángel, Ferraresi, Jordan Osorio, pareciera que son los que están ahí en primera línea. La posible Macún, recuperación de Chancellor. Chancellor, bueno, con el ligamento cruzado va a tardar un poquito, pero sí, es del gusto del entrenador, lógicamente. Está Macún, que puede hacer las veces de central y lateral izquierdo. Pipo Vivas. Pipo Vivas, correcto, que no jugó, pero estuvo convocado. Es una declaración de intenciones por parte del técnico. Y nos quedará la duda, las convocatorias despejarán esa incógnita, si para Batista es suficiente que sea Macún el reemplazo o el sustituto de Navarro. O se que añade haga una labor René. polivalente, o el propio René, pero habrá que ver. O Oscar González. Se perdió un poquito. Se perdió un poquito. Era uno de los jugadores más consistentes, sobre todo en esa posición. Lo vi ayer contra Caracas, en ese Monagas Caracas. Recordemos que estamos grabando un lunes. Sí. Pero te digo que, bueno, en algún momento era uno de los considerados, ¿no? Estaba el futbolista, ahora se llama Daniel, ahora no recuerdo el apellido, que juega hoy en UCB, que estuvo por Finlandia, que el profesor Leo González lo llamó a la selección lateral izquierdo también. Ahora tuve un lapsus. Carrillo. Daniel Carrillo, muy bien. Daniel Carrillo, por la época de Oscar González, que era el interinato de Leo, fue tomado en cuenta, y son los que uno se imagina como con el recorrido mínimo necesario que uno se imaginaría para ser tomados en cuenta para allá en la selección. Quiero decir, ahora, proyecto de lateral, René Rivas. Sí. Mira, tú sabes que no quisiera ir al lateral izquierdo sin pasar por los centrales, pero creo que la muy buena noticia en Venezuela es el estado de forma que demostró Nahuel Ferraresi. Sí, porque se vio bien. Si bien es cierto, ya había sido convocado en los partidos eliminatorios cerrando el 2023, que Nahuel Ferraresi haya recuperado su mejor versión, para mí es una muy buena noticia, entendiendo que estamos ganando un refuerzo de lujo en el centro de la defensa, que también nos vamos a meter en los puntos altos y bajos de la selección Vinotinto. Uno de los puntos altos es cómo se defiende. O sea, la defensa se ha consolidado como uno de los puntos altos de la selección Vinotinto. La manera de defender de la Vinotinto se ha consolidado como uno de los puntos altos, como uno de los bajos es la capacidad o lo mucho que le puede costar a la selección Vinotinto atacar cuando los rivales esperan atrás y que tiene que proponer. En una faceta propositiva creo que queda un poquito desnuda la Vinotinto. Y no es que difiero, pero creo que en la mayoría de las facetas defensivas la Vinotinto está muy bien. Ahora, cuando se propone presionar alto, no lo hace de la manera más coordinada, y el equipo queda largo, el equipo queda desequilibrado, descompuesto y desnudo también en la saga, como lo decíamos contra Guatemala al principio pero del creo episodio. que a veces presiona por la misma
dificultad de lograr proponer, ¿no? No, incluso puede sonar impopular porque el gol contra Italia llega presionando alto. Claro. A veces se toman buenas decisiones. Cuando presionas tan alto, tiene que ser muy bien coordinado y acompasado el movimiento. No necesariamente o casi nunca es una reacción individual o espontánea, porque si no se hace bien, el equipo te juega rápido, sale de la presión porque está mal hecha y quedas por detrás de la línea de la pelota. Entonces ellos con la pelota en los pies ahora tienen superioridad numérica. Entonces es delicado. Es como a mí Johnny Ferreira una vez me dijo, el recurso de la anticipación en el defensor, si sale bien todo el estadio te aplaude y si sale mal, quedas pagando. Claro, yo te lo decía desde el punto de vista de que ante la falta de elaboración, bienvenido el pressing. Porque recuperas más cerca del arco rival. Y ahí tienes más opciones que cuando de repente te toca elaborarla ante un rival que bueno, que se cuida mucho. Se cuida mucho y cuidar. saber jugar directo como lo hizo Guatemala. Yo insisto, y esto no es como justificación o paraguas coloquialmente hablando con respecto al resultado o a la versión de la Vinotinto que vimos. Guatemala es un equipo bien. serio y ha mejorado bastante con respecto al amistoso que por cierto hicimos aquí en la radio. Bueno, hace no un recuerdo año. si fue contigo. Hace un año lo hice aquí. Oye, ha cambiado bastante. Luis Fernando Ten es un técnico con recorrido, bien serio. Pero bueno, volviendo al tema venezolano, yo creo que sí, Venezuela se defiende bien en lo que hasta ahora ha trabajado y ha probado con éxito. Bloque medio, bloque bajo, ese partido contra Ecuador de pocas ocasiones fue bueno desde el trabajo, desde lo táctico. Poco vistoso, se puede argumentar que Venezuela debió haber ganado de local, bla, 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 lo que tú quieras, pero Venezuela rindió bien defensivamente. Como bloque se movió bien, ocupó bien los espacios. Es una cualidad que hoy tiene Venezuela. Sí, ahora tiene que seguir trabajando. Si lo quiere usar el Bocha Batista, presionar alto. ¿Qué me gustó de la línea de 5? Que creo que se me había ido el comentario. Que muy probablemente goleadas como la que Venezuela consiguió contra Chile sean la excepción a la regla cuando la Vinotinto gane. Es decir, las eliminatorias Conmebol son muy disputadas. Entonces, seguramente por la realidad futbolística de Venezuela y la paridad que tiene contra todos sus rivales, los resultados van a ser cortos. Y a mí me gusta ver en la selección que haya la maleabilidad suficiente para que si de repente estás ganando el partido 1-0 y jugaste 4-3-3 o 4-4-2, puedas pasar a tu línea de 5 con esos carrileros un poquito más comedidos, haciendo una línea de 5 bien formada y defender tu resultado. Ajustarse al contexto del partido, creo que es bueno que Venezuela trabaje en otras facetas. Ahora, y está bien que lo trabajes desde los amistosos. Es el único momento, claro. Y no cuando llegue la urgencia de tengo que cambiar el módulo o con la necesidad rival competitiva en pleno juego. Claro. Asumir el riesgo de perder un partido suena a la ligera, pero ponerte a inventar con un esquema que no has trabajado en competencia real. Que cada jugador entienda el rol que debe tener en cada partido y en cada situación de juego. Sí, el repliegue de Venezuela presionando alto y atacando también con mucha gente, para mí fue lo más verde, lo que necesita más trabajo desde mi humilde opinión de todas las facetas que pudiésemos analizar. Otra cosa, contra Guatemala no se defendió bien la pelota parada. Venezuela tenía más talla que la selección guatemalteca, Guatemala cobraba cerradito siempre al área chica y Venezuela no defendió del todo bien, quedaban muchas pelotas muertas allí, había muchas dudas, no había despejes claros, esa parece, para mí, es otra tarea pendiente de la selección venezolana. Y luego lo que decíamos, el control del partido, ¿no? Con el 4-4-2, la salida de Tomás Rincón, entró Cristian Cáceres, Daniel Pereira se mantuvo en el partido, creció mucho en el segundo tiempo Daniel Pereira, y es difícil no asociarlo al compañero que tenía al lado. Por eso creo que con respeto... O colectivamente también, pero... Le brindó un mejor contexto para que se jugara mejor. La ocupación de espacios es distinta. También cuando tienes un compañero que responde más o menos a las mismas necesidades, por un tema de juventud, de vigorosidad, de lo que tú quieras. Lo digo de verdad con muchísimo tacto, pero es inevitablemente lo que yo creo haber visto en los juegos, ¿no? Y Daniel Pereira creció en el segundo tiempo, Cristian Cáceres termina erigiéndose también, hablamos mucho de Aramburu como una muy buena noticia por el partido contra Italia y por el segundo tiempo contra Guatemala. Creo que ante la ausencia de Yangel Herrera es un sustituto de garantías, dudo, a menos que Venezuela quiera ir, no sé, con el respeto que merece Bolivia, a jugar de local contra Bolivia, dudo que jueguen al mismo tiempo Yangel y Cristian Cáceres, a menos en un doble pivote. Además si es un tribote, con el Brujo sí. Además que recordemos que a Yangel le ha costado mucho terminar los partidos. Sí, claro. No solo en eliminatorias, sino en el primer. Y ahora está lesionado, claro. Pero asumiendo que está sano, la única manera en que yo los veo jugar juntos es como interiores y el Brujo equilibrando un poquito. Ahora, doble pivote en un 4-4-2 sería una Venezuela propositiva porque los dos son volantes mixtos, una Venezuela que quiere arriesgar y sin duda alguna estaría buscando el partido. No sé hasta qué punto Batista en un partido de competencia real con puntos en juegos quiera arriesgar de esa manera. Vamos más adelante. Machís
Creo que en líneas generales fue uno de los jugadores que más minutos tuvo. Sí, No solamente que tuvo más minutos, sino que probó. Probó distintas situaciones. En Sí. momentos irse por la izquierda, en momentos jugar en banda derecha, en momentos trató de meterse por dentro. La marca característica de él, que es enganchar a centro y buscar pegarle, el disparo, sí. lo intentó en repetidas ocasiones. Así que siento que de una u otra manera, Machís, además de su actualidad, aunque no está jugando mucho, ¿no? Sí. O no está jugando para lo que uno se imagina que debería jugar Machís, luego de ese golazo que creo que fue al Celta que le Al marcó. Celta, sí. Un golazo para empatar el partido al Un 90. golazo. Bueno, quizás esto de irse ahora con estos dos partidos le pueda o puede incidir en, bueno, tener más oportunidades en su equipo y, por supuesto, en unos meses volver a tope Sí. con la selección. A mí me pareció bueno lo de Machís, no llega a ser extraordinario ni Y a ahí nivel tenemos varias opciones, ¿no? total. Es en donde más opciones uno pudiese pensar que tiene el Bocha para elegir, aunque por los nombres que ha elegido recientemente, creo que tiene mucha confianza en Machís y en Savarino. Lo que te decía, no colocaría a Machís en el podio de rendimiento de la selección, para mí lo tiene Aramburu, lo tiene Salomón Rondón y el propio Ferraresi, de acuerdo, pero sí creo que lo hizo bien en general, haciendo el balance de los dos partidos. Quien sigue quedando un poquito en deuda para mí en cuanto a rendimiento es Jefferson Savarino, y es una especie de incógnita. Yo no quisiera reducirlo al argumento simple de que hay jugadores de selección y jugadores de club, de verdad que no, me encantaría que un futbolista Claro, encuentre porque en la manera. Botafogo le está yendo muy bien. No, y en Atlético Mineiro le fue bien, y cuando tuvo la segunda etapa en Real Salt Lake también la rompió y hacía goles, por eso vuelve a Botafogo. Es decir, es un gran jugador, no pongo en duda su talento, pero en el contexto de selección, oye, yo no recuerdo todavía, si es que lo ha tenido, el primer gran partido de Jefferson Savarino con la selección venezolana. Es más, yo revisaba las estadísticas, aquí tengo la hojita que siempre preparo para los juegos, 3 goles en 37 partidos para Savarino con la selección. Guiándonos por su rendimiento a nivel de clubes, es un balance un poco pobre para lo que nos tiene acostumbrados en términos de clubes, ¿no? Si luego te vas a la incidencia que ha tenido en los partidos, en términos individuales, el aporte que realmente ha hecho, queda en deuda desde mi punto de vista. Bueno, pero todavía es uno de tus mejores hombres. No, total, es un fijo, no uno va a dejar tus- de estar. Claro, y sabes que en cualquier momento puede rendir mejor, ¿no? Estoy de Y acuerdo. evidentemente, y tú sabes que ahí surge algo que lo hemos hablado en varias oportunidades, que quizás en las posiciones donde hay mayor profundidad es justamente en esas. Sí, Porque ahí tienes la posibilidad de contar en algún momento con Savarino, con Eduardo Bello, con distintos nombres. Samuel Sosa, que lo han te tomado en cuenta. Samuel Sosa, que te pudieran ayudar, bueno, justamente a hacerle frente a esa John situación. Murillo, que volvió a la selección después de John bastante Murillo, tiempo. Soteldo, que también está... Soteldo probablemente sea un fijo, y para mí, sobre todo contra Guatemala, que jugaron por ambas bandas, Savarino y Machís, un rato los dos por la derecha, por ejemplo, estaban construyendo su caso para ver quién ocupaba la otra banda, además de Soteldo por la izquierda. Desde mi punto de vista lo interpreté de esa manera, desde lo competitivo a lo interno. Bueno, hay un solo puesto para 3. Uno pareciera que lo tiene Soteldo si está sano, y casi siempre por la izquierda, que es donde él se siente más cómodo. Ahí también está Machís, pero contra Guatemala jugó por la derecha. Le puede ganar el puesto a Savarino, por ejemplo. Y recuerden que al menos Venezuela va a tener cerca de 10 partidos en los sucesivos. Y recordar que Soteldo se está recuperando de una lesión, quizás no llegue en plenitud de condiciones, ojalá que sí llegue en plenitud de condiciones, Sí. pero está en ese concurso abierto de una vez las opciones que tiene Venezuela para cubrir ese puesto. Totalmente. Y si sacas la cuenta, yo creo que como mínimo van a ser 13 partidos, 6 de eliminatorias, 3 de fase de grupos son 9. Intuimos que 2 amistosos previos son 11, y los 2 que acaban de jugar 13 partidos en todo el ojo, año. y si pasamos a los cuartos de final, Con el favor de serían Dios, 12. vamos a redondearlo Claro. a 15. Ojalá, algo así. Oye, ojalá. ¿ya? Ojalá, ¿por qué no? Pero bueno, en líneas generales yo creo que, y de forma apresurada, tal vez la muestra todavía es pequeña y tal vez el Bocha nos contradice con sus decisiones más adelante. Yo creo que el experimento del 4-2-3-1 no salió del todo bien. Yo creo que va a ser raro, tal vez me sorprendería. También depende del rival, ¿no? Sí, pero me sorprendería igual que en la figura de media punta coloca a Jefferson Soteldo si quiere insistir con el esquema, porque no Yo es- creo que cuando se le ganó a Chile se jugó con ese esquema. no recuerdo 4-2-3-1. no recuerdo quién ocupó esa posición. Eh, Lo podemos buscar. Ya te digo, pero creo que contra Chile
Vamos a buscar. Venezuela jugó de esa manera, con el 4-2-3-1. Entonces lo que te digo es que no funcionó con Guatemala, roles de jugadores, elección de los futbolistas, pero sí, bueno, jugó 4-3-3 según esto, ¿no? Pero lee la alineación, ¿quiénes están? Estaba Rafa Romo en el arco, Alexander González, Osorio, Wilker Ángel y Navarro en la mitad de la cancha. Martínez, Yangel Herrera, Eduard Bello. Bueno, aquí los acomodaron 4-3-3, pero le digo, señores de SofaScore, creo que no está bien distribuido. Yangel, el Brujo, Samuel Sosa, Eduard... Sí, pudiese ser. No recuerdo si Soteldo jugó... Soteldo creo que estaba por una banda, porque... Sí, estaba por la banda. Porque luego se cambió a la derecha y llegó el gol gracias a la presión del Brujo que asistió hacia la derecha a Soteldo. No sé si entonces fue Eduard Bello el que jugó de enganche después del gol del empate contra... Pero no funcionó, ahora que recuerdo. Hicieron el cambio. Fíjate que Eduard Bello salió para el segundo tiempo, al 46 por Cristian Cáceres. Revisando aquí Soccerway, que es como la Biblia. Voy aquí chequeando. No, pero hermano, tienes que meterte en Soccerway. No, yo era Soccerway fan. ¿Y ahora? Ahora soy más de Opta. Perdón, bueno, de SofaScore. No, pero eso está bien. ¿Cómo terminaron jugando? Más o menos así. Los cuatro en el fondo, Brujo y sí, era una especie Yangel. de pivote. Fíjate que está Soteldo por la izquierda con el 10, Samuel Sosa con el 19 por la derecha, aunque a distintas alturas, y un tribote un poquito desordenado también, que el 13 del Brujo, el 6 Yangel y el 18 Cristian Cáceres. Sí. El 4-2-3-1 con Eduard Bello duró un tiempo. Venezuela se fue ganando ese primer tiempo 1-0, pero duró un tiempo el experimento. Aquí igual, contra Guatemala también, sí. El 4-2-3-1 duró un tiempo. Yonder Cádiz y el resto de delanteros, Sergio Córdoba. Para pesar de algunos... Ojo, no estaba Eric Ramírez. No estaba Eric Ramírez, ni no estaba Jan Hurtado. Sí, ni Jan Hurtado, que se cayó en los entrenamientos previos. Sigue siendo irreemplazable Salomón Rondón. Sí. Esa es una realidad. No estaba Joseph Martínez tampoco. Por ahora no hay candidato a la altura de lo que ofrece Salomón Rondón. Pero desde hace rato. Desde hace rato, y por oportunidades y cuota goleadora de los posibles sustitutos, yo los invito a revisar las estadísticas. Como siempre aclaramos, no es nada en contra de ninguno, pero guiándonos por un rendimiento, por biotipo de Salomón, por las prestaciones y ya la jerarquía, la experiencia que tiene a sus 34, 35 años, no veo a muy corto plazo algún sustituto de garantías en el hoy panorama. Por hoy no está claro. Y sigue siendo el mejor delantero que tenemos. Sí. Yonder Cádiz le ha ido bien en Famalicão, en Portugal, 10 goles en veintitantos partidos. Alejandro Márquez también ha tenido una temporada muy buena con Estoril, viniendo muchas veces como revulsivo, pero anotando goles. Está el tema de Jan Hurtado con Liga de Quito, que se ve que el biotipo le llama la atención al cuerpo técnico. Está Sergio Córdoba, que ahora se fue de Turquía al Sochi, a Rusia, con Saúl Guarirapa, está allí. ¿Qué otro futbolista? Eric Ramírez, estuve revisando las estadísticas, ha jugado ya 10 partidos, me parece, en el torneo colombiano, todavía no ha podido marcar gol. En términos de actualidad, como tú decías, yo lo tengo por aquí, Eric Ramírez, vamos a ver, ya te voy a decir. Cambios con respecto a la otra convocatoria. Aquí está Eric Ramírez, ha jugado 12 partidos y no ha anotado goles, por ejemplo. Entonces, por actualidad, se cae un poco. Sigue siendo terreno. Salomón. No, sigue siendo Salomón. Ahora agudizado, si se quiere, por el momento que vive con Pachuca, que es inmejorable. Mira, nos vamos. Nos vamos, sí. ¿Cuál es tu balance general? O sea, ¿qué sensaciones te dejan? Es que siempre pensé en el cómo. Ajá. Para mí el cómo era lo más importante, independientemente del resultado. Porque si me decías, bueno, evidentemente ganarle a Italia, pongámoslo así, el partido trabado 0-0 y al final del juego se da una situación en la que Venezuela mete un gol, ok, buenísimo. Pero el hecho de Venezuela buscar competir ante una selección como Italia, los retos que tuvieron individualmente y colectivamente, Venezuela digamos que lo saldó de buena manera. Por ejemplo, hubo un error de Rafa Romo en el gol de Italia, pero cuántas ocasiones no logró tener Venezuela que tampoco concretó, pasando por el penal, el rebote que le quedaba a Savarino, luego la segunda pelota que llegó tarde Salomón Rondón, el mano a mano de Cádiz. Entonces Venezuela no fue un equipo que aguantó y que buscó refugiarse ante una selección de Italia, sino más bien buscó el intercambio de golpes y logró lanzar golpes, más allá de que no haya terminado concretando varias de esas situaciones, pero lo cierto es que Venezuela llegó y estuvo cerca de lograr un buen resultado. Se perdió, pero hay sensaciones muy buenas en lo que tiene que ver
con las notas altas de Aramburu, con las notas altas de Ferraresi, con el Salomón Rondón, que bueno que se sigue confirmando como el gran delantero del equipo. Y por otro lado, el módulo de pruebas, ¿no? ¿Cuál es el módulo de pruebas? Bueno, cambiar el esquema, Sí. jugar con otro esquema, buscar en otro contexto cómo responde el equipo respondió, y pasando al juego contra la selección de Guatemala, siento que hoy por hoy una de las cualidades más destacadas de Venezuela es la manera en la que defiende, que defensivamente saca buena nota, digamos que 7 de 10 puede ser, si le quiero poner una nota, y ofensivamente nos damos cuenta que a Venezuela le cuesta proponer. Y si a esto le metes en la ecuación que no estuvo Soteldo y que no estuvo Yángel Herrera, que son jugadores que ayudan justamente en esa faceta de proponer, Sí. Uno por sorpresa, por desborde, por talento individual, el otro por buenas decisiones, y que también es un jugador que lee muy bien el juego. Venezuela intentó responder con lo que tenía. Un muy mal primer tiempo que tuvo una respuesta de mejoría en la segunda parte, con los cambios, con lo que habrá diseñado Bocha Batista, pero sin duda, ojalá que ese amistoso el que estabas hablando, yo no estaba al tanto. A ver, yo lo digo responsablemente, lo leí en Twitter, no quiero decir como rumor porque tampoco hay que ser tan irresponsable, pero era una información que se manejaba. Ojalá al terminar de grabar o mañana martes podamos confirmarlo, y bueno, uno puede intuir que en ese partido a puerta cerrada se le dio oportunidad al resto de los futbolistas. Claro, y que tú también sabes ya que hay varios jugadores de esa sub-23 que están en el ecosistema vinotinto, sí, que posiblemente van a seguir siendo tomados en cuenta para llevarlos a punto, prepararlos para cuando les toque montarse en ese bolio que se llama eliminatorias y Copa América incluso. Yo igual siento respetuosamente que los pudo haber probado un poquito más, o sea, que pudieron haber tenido un poquito más de exposición sin sacrificar demasiado las intenciones de prueba que tenía sobre todo en los ámbitos donde más le cuesta a Venezuela. Sí, probablemente. Bueno, fíjate de repente que con la Cava, entró Kervin Andrade, probablemente la Cava. La Cava de media punta jugó muy bien en el preolímpico. Y yo pensé que podía ser un cambio de Otero. Fíjate. O cuando el medio no estaba teniendo la pelota, ver a Orteguita. Ortega estaba fuera de la convocatoria. Estaba fuera de la convocatoria, igual que... Pero Telasco sí estaba. Giovanni Bolívar tampoco estuvo, que le fue muy bien en el preolímpico, no estuvo en ninguna de las dos convocatorias. Sí creo que el ritmo del partido hubiese expuesto un poquito a Telasco Segovia por su manera de jugar. Es un poquito más, tiene otro ritmo, es un poco más lento, si se quiere, en la tenencia. El partido de verdad que era de mucho vértigo, físicamente fue muy exigente, y insisto, Guatemala es un muy buen equipo, no de los mejores de CONCACAF, pero se nota el crecimiento. Y oye, más allá de esas sensaciones que te comentaba, que me dejó el tema de Bocha y las decisiones, y bueno, que sí se les respeta, por supuesto, pero me hubiese gustado ver a los chamos un poco más. Sí creo que el partido contra Guatemala fue negativo, fue malo en general. Lo que se haya querido probar, en este caso el 4-2-3-1, o un equipo largo, atrevido, tratando de atacar, pues te das cuenta las carencias que tienes desde lo táctico, tal vez para replegarte, para ocupar a criterio bien los espacios, para tener un orden que te permita sostener esa vorágine ofensiva para buscar el resultado. Y lo de Italia, coincido plenamente contigo, más bien nos había dejado una grata y buenísima primera impresión de los dos partidos, y tú decías, bueno, ¿quién quita que sin querer e inevitablemente alimentó un poquito las expectativas del partido contra Guatemala? Porque la gente, y tal vez incluso como gremio, generalizando por un momento, sacamos unas cuentas sencillas que en verdad no existen ni son tan exactas, es decir, bueno, se le compitió de esta manera a Italia, 2+2 son 4, a Guatemala se le pasó. Arrollamos a Guatemala. Claro, totalmente. Y fíjate que cada partido es una realidad muy distinta. Y bueno, es una cura de humildad también, si se quiere. Cuartos en eliminatorias. Como aquella cuenta que sacaban de Venezuela le ganó a Argentina, y Argentina es la campeona del mundo. Y, no, claro, sí, el campeón de facto de Arabia Saudita. No pasa nada. Pero bueno, en líneas generales creo que tampoco hay que magnificar lo malo ni lo bueno, es decir, lo bueno está ahí, perfecto, que se siga trabajando. Las malas sensaciones de Guatemala no hay que llevarlas, creo yo, a una escala que no corresponde, son partidos amistosos. Sí, y son para esto. Que son para esto. Ojalá nos acordemos de este episodio cuando hagamos el de Copa América, y esperemos que ahí sí, más allá de que el Bocha dice que quiere probar, la Vinotinto sea plenamente competitiva. Y ojalá se jueguen partidos amistosos. En una entrevista que le dio a Fernando Petrocelli, sí, habló de Tampa. Decía que que buscaban concentrarse en Tampa, sí, y que si ya tenían propuestas para jugar,
pero si los partidos eran muy lejanos a Tampa, iban a preferir quedarse a entrenar. Sí, bueno, probablemente consigan algún partido amistoso, ojalá que sí, para que la preparación sea lo mejor posible. Si sean esos amistosos, vamos. Ojalá. Bueno, listo. Ya ¿Por está. qué no? Bueno, Ya está. FM Center, tome nota, Listo, hermano. listo. Vamos. Podemos dar el recado, sí, no o en pasa día de nada. juego. Ahí O en- está. Y a nuestros patrocinantes. El productor ejecutivo está ahí, mira, listo. Creyendo en nosotros. Se está metiendo ahí en despegar.com. No, ya no se usa. ¿Cómo es? Bueno, valga la cuña, Bueno, Naviku, esa gente. sí, bueno, listo. Ahí está nuestro gran productor ejecutivo Iván Gittens alistando todo. Airbnb, no te preocupes. Mira, nos vamos, ahora sí. Mira, nos vamos. Por favor, compartan el contenido, comenten qué les pareció esta doble fecha FIFA, qué les pareció el partido contra Italia, a su modo de ver cuáles fueron los jugadores que Sí. mejor rendimiento tuvieron, a su modo de ver qué fueron las cosas que les gustaron de la selección, cuáles no les gustaron de la selección. De los que no jugaron, ¿cuáles jugadores les hubiese gustado ver, tener minutos? Y oye, de verdad para nosotros es súper importante que nos den sus comentarios, nos den su feedback, que compartan el contenido, que le den like, que bueno, vean el video, Campanita. que lo compartan también con sus amigos en sus grupos de fútbol. Estamos con Ambiente Vinotinto, va a ser un año que para la Vinotinto yo diría que es el que va a poner a prueba el proceso Batista por la Ujú. exigencia de los retos que tiene, no solo en la Copa América, que es Ujú. obvio, sino por la calidad y el peso de los rivales en las eliminatorias. Así que bueno, seguimos contando siempre con todo su apoyo para nosotros humildemente aquí en Día de Juego también seguir creciendo. Nos reencontramos pronto, ya saben, también estamos en las plataformas de audio, suscríbanse, activen notificaciones y bueno, más temprano que tarde volveremos con otro episodio. ¿Cómo está tu inglés? Me defiendo, Más o menos. me defiendo. Mira, me te quieres defiendo. ir a Tampa, te quieres ir a la Copa América, haga su cursito de inglés No, con pecados, listo, hermano. yo lo voy a hacer. Mira, Vamos a- por cierto, saludar a Giselle, que está en sintonía. Aquí está Giselle. Fuerte, más fiel- fuerte más fiel que perro de abrazo taller. a Giselle, que además cumplió años en estos días El en el 22 concierto de de marzo. Karol G. 50.000 personas Está- No cantando sigas hablando que cumpleaños. se desmaya de la pena. Cantándole cumpleaños a Giselle. Porque hubo Giselle. un momento del concierto que la gente cantó Cantó cumpleaños. cumpleaños a la coreógrafa de Ajá, Karol G. que Pasa es española. Ella no se enteró que le estaban cantando Sí, cumpleaños. no, Conciertazo, ¿ah? no entendió. Bueno, por cierto, el brazalete ese todavía está prendido en la casa. Giselle sabe cómo apagar. Lo tuve que meter en En una agua. gaveta porque imagínate, tú estás durmiendo Tenía en el una cuarto rumba. y ese tú. Oye, imagínate tú, eso es como para cantar. Gracias a FM Center por el espacio, por apoyarnos siempre, por supuesto, y a Becados, transformando sueños en realidades. Ya, Hernán, en lo que se apague la cámara, va a contactarlos para su cursito de inglés. Esto es Día de Juego, seguimos con la Vinotinto, con la actualidad deportiva y, por supuesto, como les decía, contando también con el apoyo de todos ustedes. Chao.